AgroWin, operación de uso de insumos, conceptualización. Los insumos agrícolas. En el video de operación de compra de insumos, dijimos que los insumos y materiales agrícolas son activos que la empresa adquiere para ser utilizados en los cultivos, centros de costos productivos y centros de costos auxiliares de la finca. También vimos cómo estos elementos ingresan en la bodega tras la operación de compras y permanecen en ella temporalmente hasta ser aplicados en los lotes y cultivos donde se consumen. En el video dijimos también que la operación encargada de registrar los egresos de bodega con destino a los lotes es la operación de planillas de usos y consumos. En este video detallaremos esta operación, su forma de uso, su efecto contable y la forma en que se articula con el módulo de labores del sistema. Información asociada al uso de insumos. La aplicación de los insumos a los centros de costos involucra como mínimo la siguiente información. Primero, la bodega fuente. Se refiere a la bodega de inventarios del sistema destinada para los insumos y materiales y en la cual se ingresó el insumo en el momento de la compra. Esta información la provee el catálogo de bodegas del sistema. Segundo, el elemento egresado de bodega. Se refiere al elemento aplicado con su nombre comercial completo y su unidad de manejo. Esta información la provee el catálogo de elementos de inventario del sistema. Tercero, el centro de costos donde se aplicó el insumo. Se refiere al centro de costos hacia el cual está destinado la cantidad del insumo egresado de bodega, como puede ser el lote, cultivos, centros de costos productivos como galpones de pollos, porquerizas, estanques piscícolas, etc. Puede incluir también los centros de costos auxiliares de producción o los centros de gastos empresariales como los jardines o los campos deportivos, entre otros. Esta información la provee el explorador gráfico de la finca. Cuarto, la labor bajo la cual se aplicó el insumo. Se refiere a la labor asociada a la aplicación del insumo. Esta información la provee el catálogo de labores de la actividad correspondiente al centro de costos al cual se dirige el insumo. Tal como se verá en el módulo de manejo de mano de obra, esta labor también deberá estar documentada en la planilla de labores de la semana en curso, un tema que se detallará en un video sobre planilla de labores. Y por último, la cantidad del insumo aplicado. Se refiere a la cantidad de insumo efectivamente aplicada al centro de costos destino en la unidad definida para él. Se trata de información generada en el campo al término de cada jornada laboral. Como puede verse, se trata de la información mínima necesaria para documentar el egreso de insumos de bodega con destino a los centros de costos de la finca, y toda ella deberá ser documentada claramente en una plantilla de recolección de datos, tal como la que se sugiere a continuación. Para el registro claro y oportuno de la información anotada, se requiere el diseño de formatos o planillas de campo para recolección de datos que nos permitan a futuro reconstruir la historia de todos los egresos de cada uno de los elementos que se almacenan en las bodegas. Una plantilla modelo se presenta en la diapositiva. Se requiere una de estas para cada bodega en uso y debe incluir un campo para cada uno de los datos anotados en la diapositiva anterior. Insumo aplicado con su unidad. Centro de costos destino. Labor bajo la cual se aplicó el insumo. Cantidades de insumo aplicado para cada uno de los días de la semana. Como puede verse, la planilla es de uso semanal y tiene la misma estructura de la operación de uso de insumos del sistema. El registro de esta información cumple además con tres objetivos fundamentales. Primero, el registro de los elementos egresados del inventario, información que nos permite mantener actualizada la existencia de elementos en bodega. Este es el objetivo del informe de saldos de inventario por bodega. La misma información nos sirve para documentar el informe de entradas y salidas de periodo o CARDEX y el informe de movimiento detallado de inventarios. Segundo, el registro de los centros de costos destino, información que nos permite conocer la historia de los insumos aplicados a cada cultivo con sus cantidades y costos. Este es el objetivo de los informes de costos de producción por cultivo. Tercero, el registro de la labor bajo la cual se aplicó el insumo, información que nos permite conocer el costo total de las labores ejecutadas en cada uno de los centros de costos de la finca,
Esta es la información básica de los informes de labores por centros de costos del sistema. Finalmente, las cantidades de insumo aplicado para cada día de la semana. Veamos ahora la operación de uso de insumos del sistema. En la diapositiva se muestra un detalle de la operación de uso de insumos con los datos anotados con anterioridad. Bodega fuente. Elemento aplicado con su unidad. Centro de costos destino. Labor bajo la cual se aplicó el insumo. Cantidad aplicada para cada día de la semana. El sistema muestra además el total aplicado para cada elemento durante la semana. Como puede verse, la planilla de uso de insumos es de uso semanal. Esto significa que en una misma operación del sistema se pueden documentar los egresos diarios para los 7 días de la semana. Como sucede con el resto de las operaciones del sistema, al procesar la operación, el sistema genera automáticamente el movimiento contable correspondiente al consumo de los insumos documentados. Relación entre la mano de obra y los insumos. En la introducción al sistema, vimos la asociación natural que se da entre la mano de obra y los insumos. La mano de obra es la encargada de aplicar los insumos en los centros de costos de la finca, principalmente en sus lotes y cultivos. Por esta razón, las salidas de almacén o planillas de consumos estarán siempre ligadas a la planilla de labores. Y por esta razón, en la planilla de uso de insumos, se pide el detalle de la labor bajo la cual se aplicó el insumo. La coherencia de la información registrada en ambas planillas es fundamental para garantizar la calidad de la información generada en los informes de costos del sistema. Esto es todo sobre operación de planillas de usos y consumos. Gracias por su atención.